Maite Valverde de Loyola presenta entrevista con el Dr. Gabriel Gutiérrez Ospina, hablando acerca de neuroplasticidad. ¿Te interesa saber esto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con el Dr. Gabriel Gutiérrez Ospina, bienvenido. Gracias, Maite. Buenos días. Buenos días. Y él es científico de la UNAM y tienes estudios sobre neuroplasticidad. Y yo te estoy invitando a esta entrevista para que nos compartas un poco cómo es que la neuroplasticidad, sabiéndola utilizar, nos ayuda en nuestras relaciones, en nuestro aprendizaje, en nuestra parte mental y también en la salud física. ¿Y qué hacer para generar neuroplasticidad o mayor neuroplasticidad? Entonces, bienvenido. ¿Y qué nos tienes que decir al respecto? Muchas gracias, Maite. Pues mira, me gustaría empezar más o menos definiendo de manera general lo que es la neuroplasticidad. Y esta la podemos concebir como la capacidad que tiene el sistema nervioso de modificar su estructura y modificar su función con cierta coherencia, con el objetivo fundamental de generar o adaptaciones o bien compensaciones en caso de que haya habido alguna pérdida de algún órgano de los sentidos o alguna modificación de tu cuerpo. Eso quiere decir que la neuroplasticidad no es solo en el cerebro, sino está en todo el cuerpo también. Efectivamente, el cuerpo y el cerebro establecen una dualidad que se comunican constantemente, tanto a través de hormonas como a través de la propia inervación periférica, los nervios periféricos. Entonces el cuerpo le provee de información al cerebro y esta información sirve para que el cerebro vaya haciendo ajustes cotidianos de su estructura y su función, y una vez que el cerebro hace esto, entonces lo que ocurre es que el cerebro manda mensajes al cuerpo y el cuerpo puede modificarse. Ejemplos de esto, por ejemplo, es el ejercicio, ¿no? En el que a través de ejercitar nuestros músculos, estos aumentan de tamaño y nuestro cuerpo se modifica, su arquitectura se modifica. Esa modificación es mapeada, por así decirlo, por el cerebro, de tal manera que sabe perfectamente de qué tamaño son tus músculos, qué dimensiones tiene, cuál es su capacidad de fuerza, etc. Y por el otro lado, manda información también el cerebro para que el músculo se mantenga en ese tono, con ese volumen, etc. Es bien conocido que el ejercicio es capaz de modificar la forma del músculo y el tipo de fibra muscular que compone cada músculo. Wow. De tal manera que si tú haces, por ejemplo, corres maratón, necesitas fibras musculares que, en tus piernas sobre todo, fibras musculares que sean de contracción sostenida, relativamente lenta y de mucha oxidación, con mucho consumo de oxígeno. Y entonces el cerebro manda una serie de códigos que permiten que la fibra muscular cambie su naturaleza y se haga de este tipo. Si lo que corre son 100 metros planos, entonces el cerebro va a mandar cierta información y entonces tus músculos puede ser que incrementen su masa, ¿sí? Pero las fibras son de contracción muy rápida y de fatiga muy rápida, de tal manera que puedes tener ejercicios explosivos por un tiempo muy corto, pero con toda la fortaleza del músculo. Y a su vez el músculo pues, le responde al cerebro mandando información que le dice ya está el músculo listo, ahora sí podemos congeniar para ejecutar la labor que nos encomiende, ¿no? Sí, pero entonces esto también, no solo con el ejercicio, digo, para tener la condición física necesaria para correr un maratón, sino que también con enfermedades puede generarse algo así. Efectivamente. De hecho, hay muchos ejemplos muy interesantes sobre el efecto que tienen el proceso de envejecimiento. No porque diga que el envejecimiento es una enfermedad, sino porque la asociación entre el envejecimiento y algunas enfermedades degenerativas es muy común. Pero me gustaría hacer una reflexión sobre el envejecimiento, porque una cosa que ocurre con el envejecimiento es que el cuerpo tiende a denervarse con la edad. Entonces, mientras más avanza la edad en el ser humano, la inervación periférica, nuestros músculos, las glándulas, etc., empiezan a perder inervación. Hay un fenómeno formal de inervación. Y con eso empiezas a perder regulación. Sí. Y entonces te tropiezas más frecuentemente,
la masa muscular tiende a hacerse menor, las glándulas empiezan a tener problemas de regulación a la hora que están secretando sus productos hormonales, y eso es parte del envejecimiento. Evidentemente, conforme esto avanza, el cerebro empieza a tener carencia de información, porque al perder la inervación ya no tiene manera de comunicarse adecuadamente con el cerebro. Entonces nosotros en el laboratorio particularmente manejamos la idea de que cuando esto ocurre con el envejecimiento, hay una tasa, un ritmo a la que esta inervación ocurre, digamos que es normal en términos de que la mayor cantidad de gente presenta esta tasa. Pero si esta tasa se incrementa y es mucho más rápido, es muy probable que lo que ocurra es que grupos de neuronas en tu cerebro empiezan a sufrir ya la carencia de esa información corporal. Entonces empiezas a tener enfermedades neurodegenerativas como el Huntington, el Alzheimer y todo esto. ¿Cómo lo puedes revertir? Lo puedes revertir a través de nutrir al cerebro adecuadamente, o sea, cambiar tu dieta, hacer ejercicio. Eso vuelve el músculo, vuelve a servir como atractor de esa inervación y la retiene, y entonces esto hace que... Y a conectar su misma información, ¿no? Exacto, y entonces esto hace que el cerebro empiece a producir factores locales que fomentan la recuperación neuronal, el mantenimiento neuronal y evitan la muerte de las neuronas conforme el tiempo pasa. Entonces no es que el envejecimiento sea en sí mismo una enfermedad, pero sí este proceso de incomunicación del cuerpo con el cerebro puede hacer que lleves al paso del tiempo a un estado de degeneración. O sea, usar el cuerpo y mantener comunicación del cuerpo mismo con el cuerpo y del cerebro con el cuerpo permite que se esté autorregulando constantemente y que tenga mayor salud o mayor eficiencia, ¿no? Sí, es la mejor manera. Nutrirse bien y hacer ejercicio son la mejor manera de mantener un cerebro y un cuerpo jóvenes. Evidentemente no vas a poder evitar envejecer, claro, pero lo que sí vas a poder es, a través de la plasticidad del cuerpo y la plasticidad del cerebro conjuntadas, vas a poder tener una condición emocional y física, mental, de mucha mejor calidad que la que tuvieras si no haces estas actividades, ¿no? Sí, yo he leído también que justo a veces pensamos que el órgano se deteriora por la edad, nada más por eso, y es porque no lo utilizas o porque no le llevas atención que no se updatea, por decirlo de alguna manera. No se actualiza. No se actualiza. Ajá, buenísimo, gracias por decir esto. Luego, por ejemplo, a nivel de relaciones, ¿cómo es que se puede generar mayor plasticidad, o cómo influye, o cómo podemos usar el cerebro para que esto es muy importante también, porque no solamente tiene impacto en nuestra salud emocional, sino en nuestra salud física. Hay una serie de estudios muy interesantes que documentan que la calidad de las relaciones, no la cantidad de relaciones, sino la calidad de las relaciones, tiene un impacto positivo en la constitución física y de la salud, y en la plasticidad del cerebro y del cuerpo. O sea, ¿qué tan saludable estés literalmente, físicamente, influye la calidad de tus relaciones? Es así, pero también viceversa. La calidad de tus relaciones influye a través de mecanismos de plasticidad sobre la condición física de salud, no solamente en la emocional, sino en la que es orgánica, digamos, ¿no? Y eso es muy interesante. Porque, por ejemplo, se ha visto claramente que cuando tú tienes una buena relación, áreas como el hipotálamo o el hipocampo en el cerebro, en la parte baja del cerebro, tienen una mayor plasticidad. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la lactancia en la mujer. Cuando la cría es muy querida y se lacta a la cría siente que la mamá lo quiere. Y la succión que tiene es mucho más intensa. Lo que se ha visto es que cuando el niño tiene una succión más intensa, la cantidad de leche que se provee es mayor. Y esto sucede porque cuando tienes una estimulación intensa en los pezones, hay dos núcleos en el hipotálamo que lo que hacen es que se reorganizan completamente para que la hormona que controla la liberación de leche se secrete a manera de pulsos.
en concentraciones abundantes. Entonces esto hace que la leche se produzca de manera muy significativa y salga una buena cantidad por succión o por grupo de succiones dadas por la cría. Y esto hace que la vinculación entre la madre y la cría sea mayor. Claro. Una buena lactancia tiene una mejor vinculación emocional y esto está asociado a la plasticidad de tu cerebro y de tu cuerpo, porque si la mama recibe buena información de los núcleos estos hipotalámicos, la glándula mamaria funcionará maravillosamente y estará maravillosamente. Wow. Y por ejemplo, ya a nivel como adultos, jóvenes o mayores o lo que sea, ¿qué hacer para generar mayor plasticidad a nivel interpersonal? Pues otra vez hay que tener no necesariamente muchas relaciones humanas, y pueden ser amorosas o de amistad, sino más bien una situación que te lleve a tener una buena calidad de las relaciones. Puedes tener 2 muy buenos amigos con quien tú puedes realmente ser quien eres y tener confidencialidades y demás. Y eso lo que hace en tu cerebro es que tu hipocampo, tu amígdala, etcétera, se modifican también de manera positiva y te permiten estar en un estado como de tranquilidad, como como de paz interior. Sí. Si tú tienes amigos que no son amigos, o eres sujeto a una red de mucha crítica, entonces tienes exactamente lo contrario. Tienes pérdida de conexiones en algunas de estas áreas, claro. Y entonces empiezas a desarrollar una serie de conductas relativamente antisociales, sin llegar necesariamente al crimen, pero sí de conductas de aislamiento, depresión, etcétera, que se ha asociado a un repliegue de conexiones en áreas específicas del cerebro, específicamente como en la amígdala o en el hipocampo, que son estructuras que están negociando nuestras emociones en el cerebro. Sí, esto que dices es súper importante. Yo me he dado cuenta cómo la parte social, si tienes comunidades de convivencia que realmente para ti son placenteras, son divertidas, puedes ser auténtico, te cambia todo. Y por eso, por ejemplo, el budismo dice que una parte es la sangha, ¿no? Que son las comunidades. Sí. O que tú generes tus propias comunidades de deporte o de gustos de algo y que te sientas cómodo, te da muchísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Y es tan importante, y esa plasticidad también que produce en tu cuerpo es tan importante que, por ejemplo, hay estudios muy significativos epidemiológicos en donde se muestra que pacientes que tienen cáncer prostático o pacientes que tienen cáncer de mama, que no tienen soporte social, la esperanza de vida después del tratamiento, cualquiera que este haya sido, es súper corta, mientras que aquellos que tienen un buen soporte social, y el soporte social medido por la calidad de las relaciones, no por la cantidad de las relaciones, hace que la sobrevida sea brutal, de tal manera que está el cuerpo negociando de forma diferente con el tumor, y esto lo hace a través de mecanismos de reorganización neural y evidentemente corporal también. Sí, claro. Sí, de ahí que los grupos AA son tan fuertes y ayudan tanto, o los grupos de ciertas religiones, o etc. Así es. Wow. Y a nivel cognitivo, a nivel mental, ¿cómo poder fomentar la plasticidad y qué podemos obtener de eso? Sí. Es tradicional pensar, hay una frase en neurociencias que se usa con mucha frecuencia, que es, en inglés es así, use it or lose it. Úsalo o piérdelo, ¿no? Y en realidad las cosas no son estrictamente así, aunque tienen un cierto dejo de verdad. Si tú no trabajas con tus órganos, difícilmente vas a podernos mantener activos en recambio o funcionando adecuadamente. El cerebro no está exento de esta premisa, digo, no es completamente así, pero claro, si tú mantienes una actividad social importante, si tú mantienes una actividad intelectual importante, lees, y lo que lees no simplemente lo memorizas, sino que lo razonas, incorporas el conocimiento como tuyo, haces un análisis de esa información, etc. Si sales a correr, el correr con 20,000 aparatitos y demás, pues no es lo mejor. Porque no estás escuchando música. Exacto, porque no estás en el realmente, cuerpo. Exacto, tu cerebro no está metido en tu cuerpo, ¿no? El que medita, se sabe pues que la meditación tiene efectos positivos en nuestro cuerpo a través de promover fenómenos plásticos a nivel celular y a nivel ya un poquito más generales, pero por la misma atención debido a esa atención. Cuando tú sales a correr y te pones 40,000 cosas y además estás charlando y chacoteando con los amigos, yo no sé realmente, habrá gente que le funciona,
por el soporte social que tiene hacerlo así. Pero en realidad funcionan como distractores porque es una oportunidad de poder establecer una comunicación entre tu cuerpo y cerebro si tu mente ayuda a que se conecten durante el ejercicio. Entonces, socializar, mantener una vida, digamos, intelectual, dinámica y tener un ejercicio físico que constantemente promueva la comunicación de tu cuerpo con el cerebro y viceversa, son medidas, las tres fundamentales, que van a permitirte tener sistemas plásticos constantemente y de renovación y actualización constantes. Si a eso le sumas una dieta adecuada, porque la dieta finalmente provee de los sustratos a partir de los cuales los fenómenos de reorganización corporal y cerebral tienen lugar, entonces estás viviendo en el mejor de los mundos. Sí, claro. Hay que pensar, por ejemplo, que en general la mayor parte de la gente piensa que entrar al envejecimiento es prácticamente entrar a la senectud, ¿no? Y se convierten en individuos senectos, absolutamente, muy pasivos, intelectualmente poco estimulados, pues a lo mejor con un grupo social que les permite más o menos manejarse, pero tampoco es que sea un grupo social muy enriquecedor. Cuando de repente ves este grupo de gente, que es lo que más abunda en nuestras sociedades, y encuentras gente que es capaz a los 75 años de correr un Ironman, te das cuenta que es un asunto de actitudes, no es un asunto de que realmente el cuerpo no lo pueda hacer. Por supuesto que un hombre de 75, una mujer 70 que corre un Ironman, debe tener una plasticidad formidable de su cuerpo. Pero que ha ido generando. O sea. Exacto, que ha mantenido activa. Y evidentemente que no le va a ganar al muchacho de 20. Pero si uno considera la demanda física y mental de una prueba de este tipo, queda demostrado que el envejecimiento no tiene por qué ser senectud, ni regresión, ¿no? Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Sí, gracias, qué bueno que dices esto. Y eso sí, del ejercicio yo también he leído y sé que no es bueno poner música porque te vas y lo que quieres es establecer una relación con el cuerpo y eso hace una gran diferencia a nivel salud, a nivel patrones mentales, etc. Y a mí, yo quisiera que nos hablas un poco te tardaste 18 años en hacer una investigación a la cual llegaste a ciertas conclusiones, ¿no? Que acerca de la neuroplasticidad y que tienen que ver con el descanso y el reposo, y ¿nos podrías hablar un poco de esto? Sí, el trabajo al que te refieres fue básicamente diseñado para evaluar cuáles son los mecanismos a distintos niveles de organización que subyacen a la reorganización del cerebro. Particularmente cuando uno pierde la vista. La vista es un órgano fundamental en el ser humano y nuestra sociedad está básicamente diseñada para hacer todo a través de los ojos, de tal manera que perderla significa realmente perderse una buena parte del mundo en el que vivimos, al menos en nuestra sociedad occidental. Y entonces lo que se ha visto cuando uno pierde la vista es que hay territorios del cerebro que se modifican significativamente, unos territorios se expanden, otros territorios se reducen, otros aprenden a hacer cosas nuevas. Y en particular lo que nosotros queríamos entender era cómo era que la corteza, la fracción de la corteza que se destina al procesamiento de información táctil, se modificaba cuando se pierde la vista. Y entonces lo que observamos nosotros y otros grupos es que esa parte se expande, crece. Pero nadie sabe realmente, nadie sabía por qué sucedía esto. Simplemente se asumía que esa expansión era el resultado del sobreuso. Como pierdo la vista, me veo forzado a utilizar más el tacto, y como resultado de eso, pues entonces la parte que representa el tacto, que va a procesar la información táctil, pues entonces se va a expandir. Como si fuera un gimnasio, ¿no? O sea, tú vas, haces ejercicio y tus músculos aumentan masa y listo, ¿no? Y bueno, nosotros pensamos que esto no necesariamente es así, porque el procesamiento de información en el cerebro es muy caro, cuesta mucha energía. Entonces el crecer nada más porque dice que estoy usando más mis órganos de los sentidos intactos, pues podría imponer sobre el sistema una carga energética difícil de manejar, al mismo tiempo que se está modificando, porque las modificaciones también consumen energía. Y entonces lo que nos pusimos a evaluar es si realmente esa expansión era el resultado del sobreuso.
Y curiosamente lo que encontramos fue exactamente, no lo opuesto, pero no eso que decían. Y lo que ocurre es que más bien parece que el cerebro, una vez que pierde la vista, se toma un receso. Y entonces en ese receso le enseña a la corteza visual a procesar información auditiva y de tacto. Entonces la corteza visual se transforma en una corteza capaz de procesar dos modalidades diferentes. Y por el otro lado, la expansión de la corteza somatosensorial. Las dos cosas ocurren simultáneamente y eso ocurre exactamente de manera coincidental con un descenso en la capacidad de la corteza del tacto, la corteza somatosensorial, para consumir energía. Entonces ahí baja el consumo de energía y entonces tenemos la expansión. Y una vez que ya está expandida, se retoma el nivel de metabolismo que normalmente tenía. Sí. O sea, entre menos usa, o sea, ese reposo, esa baja de energía es reposo, tiene que ver con reposo o inactividad. Pues más que inactividad sería más bien un reposo. Es como tener un estado en el que yo voy a cambiar, o sea, quiero expander y entonces no puedo al mismo tiempo crecer y procesar información del medio ambiente. Entonces lo que voy a hacer es bajar la cantidad de información del medio ambiente que proceso para bajar la energía, la cantidad de energía que necesito para procesar esa información y dedicar ese poquito extra que libero de energía al proceso de crecimiento. Entonces no es inactivación, Claro, sí. sino más bien es una actividad diferente. Entonces hay una redistribución del manejo de energía de la zona de tal manera que me permita crecer procesando un poquito o bastante menos de información táctil. Este proceso ocurre en horas, no creas que nos lleva muchísimo tiempo. Este proceso nos lleva 6, 7, 8, 10 horas. Y entonces es como medio apagar el sistema un poquito, eso le permite crecer y a las 6 horas lo vuelve a echar a andar. Ok, wow. ¿Sí? Entonces tienes eso, una especie de reposo activo, como la meditación, es un reposo activo que te permite hacer la plasticidad que requieres y posteriormente va. Lo interesante es que una vez que haces la plasticidad, el cerebro manda una serie de información al cuerpo que hace que en el individuo ciego el cuerpo se modifique también después de algunas semanas o hasta meses de haber sido modificado el cerebro de manera primaria. Wow. Entonces aquí se puede ver que la meditación ayuda, por ejemplo, a que haya este crecimiento en plasticidad. El descanso también, el reposo, a dormir en la noche bien, calidad de sueño. Y eso permite que se expande y entonces cuando ya es momento de usar el cerebro o adquirir una información, tienes como más recursos, Podrías decirlo así, okay. Exacto. O tienes más canales para... La probabilidad de que respondas de una manera más eficiente aumenta, porque tienes un sistema que está reorganizado y descansado. Sí. Yo siento que con la meditación yo me he vuelto más inteligente. Y no lo digo como yo, no lo digo como, es que yo nunca me imaginé eso y resulta que sí, y tiene que ver con esto, sí. ¿no? Sí, porque además la inteligencia no solamente es esta capacidad de la gente para resolver o proponer cosas. La inteligencia tiene que ver con la habilidad para disponer de tus recursos. Y para poder disponer de tus recursos necesitas estar enfocado. Y la meditación te permite generar enfoque. Okay. Si no, vivimos distraídos con tanta cosa que no podemos enfocarnos a una en particular y esto hace que nuestra eficiencia en la resolución de tareas sea bajísima, ¿no? Si tú logras enfocarte, resuelves de una manera más eficaz, valga la redundancia. Sí, claro. ¿Algo más que quieras agregar? Me parece que lo que tocaría pensar es que aunque por siglos los científicos, particularmente los neurobiólogos, hemos destacado al cerebro como el órgano maestro del cuerpo, etc., me parece que esa visión es absolutamente reduccionista. En realidad el cerebro es una parte de nuestro cuerpo y no es más importante que el hígado ni que el cerebro. Tengo un colega que dice que el cerebro es el que controla todo, ¿no? Pero
es lo mismo. Dice, bueno, es que yo denervo un órgano y el órgano se lastima, se deja de funcionar adecuadamente. Claro, pero si yo quito ese órgano, el cerebro también deja de funcionar adecuadamente. Entonces, en el cuerpo no hay jerarquías. En el cuerpo todo el mundo es importante, cada órgano es importante. Y todo el tiempo se están comunicando entre sí. Si el páncreas cambia, el cerebro cambia. Si el cerebro cambia, el hígado cambia o el músculo cambia. Y esto es una constante, el cuerpo está en constante reorganización. La propiedad general del cuerpo es ser plástico. Y cada mañana, cada cosa que tú haces modifica la función y la estructura de tu cuerpo, incluyendo al cerebro. Claro, súper interesante y muchísimas gracias, Gabriel. No, al contrario, gracias a ti. Por aquí te espero para la próxima. Sí, y yo los invito a todos ustedes a que comenten acá abajo qué descubren a raíz de escuchar esta entrevista. Me interesan muchísimo sus comentarios y también saber qué es lo que les interesa a raíz de toda esta conversación. También los espero en mi Twitter, que es @MaiteValverde, y los invito a suscribirse a este canal de YouTube y compartir esta entrevista con más personas. Bye, bye. Gracias.